Ok, muy buenas noches, muy buenos días. Este video es del grupo de los integrantes Santiago Meneses, Dylan Cejo y Damián Pérez, mi persona, para el laboratorio de circuitos eléctricos a cargo del docente Darwin Aulema, el NRC 8703, y tratará de la explicación del funcionamiento del teorema de Thevin en el circuito en la práctica número 5 del laboratorio. Entonces lo primero que haremos es reconocer de qué trata el teorema de Thevin. El teorema de Thevin, tal como dice aquí, establece que si una parte de un circuito eléctrico lineal está comprendida entre dos terminales A y B, esta parte en cuestión puede sustituirse por un circuito equivalente que esté constituido únicamente por un generador de tensión en serie con una resistencia. Podríamos ver el ejemplo aquí abajo. Como todo esto entre terminales A y B puede quedarnos como un circuito simple. Este sería un circuito simple equivalente de Thevenin. Entonces tenemos también, de forma que al conectar un elemento entre los dos terminales A y B, es decir, un elemento que se ha conectado entre A y B, sea resistencia o un elemento cualquiera que se ha conectado en serie entre A y B, va a tener un valor en tensión y en intensidad, va a ser igual, va a tener valores de intensidad y de tensión, tanto si lo conectamos aquí como si lo conectamos acá. Entonces lo que haremos es reconocer eso dentro de este circuito. En este caso, la resistencia que va a estar fuera, es decir, fuera de este circuito, es la resistencia 5 por las peticiones que tenemos aquí. Sabemos que la resistencia 5 se encuentra entre los terminales A y B. Ok, entonces lo que vamos a hacer ahora es demostrar que dentro de este circuito previamente implementado se cumple esa función. Esta es la resistencia 5 y vamos a cumplir la primera petición: medir el voltaje y la corriente en el resistor R5. Entonces lo que haremos será iniciar la simulación, buscar un multímetro y lo pondremos en voltios, lo colocaremos en serie y volveremos a iniciar la simulación. Tendremos que los voltios, el voltaje, la tensión de R5 es 3.89 y ahora en cambio la intensidad, la corriente es 16.9 miliamperios. ¿Ya? Tenemos la simulación. Siguiente petición nos dice desconectar el resistor R5 y medir el voltaje en el circuito abierto. Anotar el valor medido en la tabla. Ya. Entonces lo que haremos es eliminar esta resistencia, calcular el voltaje
en el circuito abierto. El voltaje en el circuito abierto es de menos 5,06 voltios. Y ahora mediremos, tenemos el voltaje del circuito abierto. Dice, anular el efecto de las fuentes de alimentación, desconectar R5 y desde el circuito abierto resultante mide la resistencia equivalente. Entonces, para el tercer punto que nos pide, anula el efecto de las fuentes de alimentación, desconecte R5 y desde el circuito abierto resultante mida la resistencia equivalente, tenemos que hacer lo siguiente. Recordemos que si una fuente de tensión se elimina, eso se genera un cortocircuito, tanto aquí como aquí. Entonces, eliminamos, recorremos, porque se elimina la fuente de tensión que existe entre estos dos puntos, y esto sería un solo nodo y esto sería otro solo nodo. Esto es un solo nodo. Ahora lo que haremos nosotros será un nodo común de este a este, y este igual viene acá, porque R5 iría igual solo al nodo de conexión de R1, R2 y R3. Entonces, como R5 es la resistencia afuera, tomamos en cuenta el valor de resistencia, y el valor de resistencia es 299 ohmios. ¿Ok? Esa viene a ser en la tercera parte. Ahora, implementa el circuito equivalente de Thevenin, agrega el resistor R5 y mida la corriente y el voltaje en el mismo. Anoten los resultados. Ok, entonces para tomar en cuenta el último literal que dice implementa el circuito equivalente de Thevenin, agrega el resistor 5 y mida la corriente y el voltaje en el mismo, lo primero que tenemos que hacer es calcular este circuito. Este circuito lo que se hace primero es calcular una resistencia equivalente y un voltaje equivalente previamente establecido con los cálculos aquí presentes, tomando en cuenta que la resistencia 4 quedaría conectada al vacío y no se considera como parte del circuito aparte. Y las fuentes de poder se hace utilizando un método de mallas para encontrar intensidades y así encontrar una fuente de poder equivalente, que es de 5.6 voltios. Tenemos aquí nuestro circuito 5.606 voltios y una resistencia de 298.86 ohmios. ¿Listo? Entonces, agregándole la resistencia 5 de 1 kilo ohmio, podemos correr la simulación, tomar un multímetro y comprobamos que el voltaje es 3.85, el que calculamos anteriormente es 3.89 y el amperaje es 16.7 miliamperios. El calculado previamente era 16.9 miliamperios. Entonces esa es la demostración de lo pedido en el último literal del informe número 5. Y eso sería todo, la implementación y la explicación del funcionamiento del teorema de Thevenin.